Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Lick? ¿Y usted? Pues me alegra que estén bien también. Yo también me encuentro bien y bueno, disfrutando unos pequeños días de descanso por ahorita, pero bueno, ya estamos retomando las actividades. Eh, bueno, me alegra que se encuentren bien también. Bueno, no sé, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, licenciado. Excelente, me ¿Y alegra. usted qué tal? Pues aquí también, bien, digo yo, queriendo ayudarles un poquito. Amanda, ¿qué tal, Amanda? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien, Qué bien. bueno, licenciado. Se le agradece. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a dar inicio con las actividades de esta semana. Recordarles siempre que, bueno, estoy a la disposición para cualquier duda que ustedes posean. Ahí está el grupo de WhatsApp o directamente al número personal, no hay ningún problema. Además, bueno, estamos aquí para ayudarles, recordarles eso también. Además, la tarea número 4, si recuerdan, está para entrega de este sábado, o para entregarla este sábado, mejor dicho. Entonces, espero que vayamos avanzando en la solución de esos problemas y en la medida que yo les pueda ayudar, pues con gusto lo haré. Así que, bueno, vamos a dar inicio debido a que ustedes tienen, bueno, o tenemos, mejor dicho, una actividad a las 8 de la noche, pero logren asistir y logren conocer alguna, o de manera general, digamos, la panorámica de lo que se está tratando en la U. Así que ustedes tienen que ser partícipes también de esas elecciones que se harán. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir nuevamente, bueno, voy a compartir pantalla debido a que vamos a estar utilizando algunas, algunas páginas web que nos ayudarán a entender mejor algunas temáticas. No sé si logran ver la presentación. Sí, Lick. Excelente. Muy bien, antes de iniciar con la lectura del material, ya estamos en la unidad número 5. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que se pueda resolver en este momento? ¿No? Muy bien, de acuerdo. Entonces vamos a dar continuidad, vamos a dar inicio al desarrollo de esta tutoría. Entonces, siempre recordarles que en el momento que ustedes no comprendan algo, pues ustedes tienen la libertad de activar su micrófono y realizar la respectiva pregunta. Muy bien, en la unidad que nos confiere en esta ocasión es la unidad número 5, que se refiere a funciones trigonométricas. Ya estamos en el área de trigonometría. Recordar que la unidad anterior, pues estábamos en el área de cálculo, cálculo básico, ahora ya estamos en trigonometría, o geometría, mejor dicho. Bueno, algunos de los objetivos principales que se van a tomar en esta unidad, pues el primero es mencionar las características de los sistemas de medición, ya sea sistema sexagesimal y el sistema de los radianes. Esos son los dos sistemas que usualmente se manejan. En el sistema sexagesimal, pues ustedes ya lo conocen, es cuando se utilizan los grados. Por ejemplo, 20 grados, 50 grados, menos 5 grados, por ejemplo. Y el sistema de los radianes, pues es cuando se utiliza el término pi como ángulo. Sería 2pi radianes, 2pi tercios radianes, por ejemplo. El siguiente objetivo es realizar conversiones del sistema, bueno, entre los sistemas sexagesimales y en los radianes, y viceversa, ¿verdad? El siguiente es mencionar las características de las funciones trigonométricas, analizar sus gráficos, mejor dicho, analizar sus valores, analizar la periodicidad que se maneja en las funciones trigonométricas. El siguiente es calcular el valor de las funciones trigonométricas para ángulos especiales.
Esos ángulos especiales, pues usualmente son los ángulos de 30, 45, 60 grados. Esos son los ángulos especiales. El siguiente es identificar algunas identidades trigonométricas básicas y aplicarlas en algunos problemas o en la verificación de otras identidades. Recordar que cada identidades, pues vamos a hacer referencia a una igualdad, más o menos, una referencia a una igualdad. Es decir, tenemos 1 igual a 1, o sea, lo vamos a manejar en ese sentido. Nada más que acá con funciones trigonométricas, ¿verdad? El siguiente es resolver problemas que requieran de las razones trigonométricas y las leyes del seno y de cosenos para su resolución. En esta última parte, pues ya hay una respectiva ley para los senos y los cosenos. Esto es para resolver triángulos en sí, o para resolver algunos problemas de aplicación. Muy bien, vamos a empezar debido a que el primer objetivo pues, se refería a establecer una relación entre los sistemas sexagesimal y el sistema de los radianes, que esos en realidad son ángulos, por ello vamos a partir del concepto de ángulos. Y en sí, pues un ángulo no es más que la unión de dos rayos con un origen común, y se utilizan tres formas diferentes. Observemos esta primera parte. Un ángulo es la unión de dos rayos con un origen común. Esa es la definición básica de un ángulo. Usualmente un ángulo, a veces hacemos referencia a una abertura entre dos rayos, pueden ser más o menos esto, esta abertura. Esto se considera un ángulo. Evidentemente debe ser no curva cerrada, ¿verdad? Bueno, y se utilizan tres formas diferentes de denotarlo. Pues se puede denotar de esta forma, este símbolo acá, que significará ángulo, este símbolo como de minoridad, más o menos, significará ángulo y se leerá ángulo cero. O ángulo teta puede ser. El siguiente es ángulo teta normal o el ángulo A o B. ¿Qué significa el ángulo A o B? Que el vértice está en O, es decir, los extremos o los rayos parten de O a A y de O a B. De esa manera, el vértice está en O. Bueno, más o menos tenemos la representación gráfica acá de cómo se representaría un gráfico. Perdón, un ángulo. Un ángulo es cualquier abertura no cerrada. De esta manera, observemos que tenemos dos rayos. OA sería un rayo y OB sería otro rayo. Decimos rayo porque no son rectas en sí. Y tenemos una cierta abertura entre esos dos rayos. Entonces, a esa abertura se le llama ángulo. A toda esa abertura se le llama ángulo. Que las tres notaciones para representar ese ángulo sería el ángulo O, que significa el ángulo que está en el vértice O, en este caso sería el vértice, el ángulo teta, que hace referencia al valor que está en la abertura, o el ángulo A o B, observen A o B, y siempre el que esté en medio de las dos letras, digamos, en medio de los extremos, pues hará referencia al vértice del triángulo, perdón, al vértice del ángulo, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de un ángulo, es la unión de dos rayos con un origen común. ¿Cuál es ese origen común? Pues ese origen común es el vértice, el que se menciona ahí. Vamos a señalarlo. Este sería el vértice. Ese sería el origen común. Para efectos prácticos, pues un ángulo consistirá de un rayo que se denomina lado inicial y el cual rota en sentido horario o antihorario hasta un lado terminal. Dicha rotación se puede medir en grados, que se simboliza de esta manera, y el origen del rayo pues se denomina vértice, es lo que nosotros hemos mencionado hasta este momento. Bueno, nos vamos a auxiliar de un material acá. Bueno, GeoGebra siempre nos va a servir para poder representar los ángulos. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de este recurso. Observemos acá, GeoGebra también nos proporciona información bastante valiosa sobre los temas que estamos viendo. Por ejemplo, acá ya define qué es un ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos que parten de un mismo punto, llamado
vértice. Los rayos reciben el nombre de lados del ángulo. Este sería, el OA sería como el lado inicial y el OB sería el lado terminal. El punto de origen, a esto se le llama vértice, y a la abertura se le va a llamar ángulo. Observen el símbolo que se utiliza acá, ángulo A o B. Cuando nosotros damos en un nuevo ejemplo acá, usualmente GeoGebra nos va a lanzar diferentes ángulos. Observen, por ejemplo, este sería un ángulo agudo, que sería menor de 90. Ese que está apareciendo ahí, ese sería un obtuso mayor de 90. Sigue siendo agudo y, bueno, y así. Ese sería un ángulo recto, por ejemplo. Entonces, nos podemos auxiliar de GeoGebra para poder representar ángulos, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos esa expresión. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, lo siguiente es que un ángulo pues, se representará en el sistema de coordenadas cartesianas, de forma que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje X y el vértice en el origen del sistema de coordenadas. Un ángulo representado de la manera indicada anteriormente se dice que está en posición estándar, como se muestra a continuación. Observen, usualmente nosotros podemos ubicar un ángulo en el plano cartesiano, nada más que ya cuando manejemos mejor estos términos a ese plano cartesiano, pues le vamos a llamar plano polar, que ya se refiere a la ubicación de ángulos en sí. Observemos que el origen 0,0 se convierte en vértice, que sería el origen de los rayos. El eje X estaría realizando las veces del lado inicial y este rayo, que es el que se estaría moviendo, es el que daría la abertura, digamos, cuánto se abre ese lado final. Bueno, a eso se le va a llamar lado final en sí, valga la redundancia. Y ese lado final es el que va a determinar la abertura. Usualmente se toman de esta manera, en sentido antihorario. Observen, los ángulos se toman en sentido antihorario, o sea, va a la izquierda, va hacia la izquierda. Bueno, pero esos términos ya los vamos a ir conociendo. Usualmente para medir ángulos utilizamos el estuche de geometría para poder utilizarlo, para poder trazar algunas figuras geométricas. Muy bien, bueno, el transportador en este caso lo utilizamos. La rotación del lado inicial se puede dar en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Es decir, y cuando nosotros la movamos en ese sentido, pues los ángulos serán positivos. Ahora, si la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces esos ángulos serán negativos. Bueno, esto se expresa en la figura siguiente. Observen. Estos dos ángulos que están acá, si observan la indicación de la flecha, van en sentido antihorario porque van hacia la izquierda. Observen, va hacia la izquierda, hacia la izquierda. Quiere decir que estos ángulos son positivos porque van en sentido antihorario. Pero observen estos otros dos ángulos. Observen estos. Van en sentido contrario. Siempre parten del lado inicial y tienen su lado terminal, como todo ángulo, ¿verdad? Pero van en el otro sentido. Van hacia la derecha, ¿sí? Entonces, cuando se hable de este tipo de rotación, entonces vamos a hablar de ángulos negativos. Es decir, puede ser menos 90 grados, menos 200 grados, menos 700 grados, si damos más de una vuelta, por ejemplo. No sé si hasta el momento se está comprendiendo esto. ¿Hay alguna duda? Cuando es negativo y positivo, todavía ahí no le entiendo. Vale, muy bien. Vamos a ver. Vamos a utilizar un recurso también. Bueno, ustedes van a tener la presentación y van a poder acceder a estos recursos también. Vale, muy bien. Sí, logran observar este círculo, ¿verdad? Es el círculo unitario, sí. ¿Logran observarlo? Sí, licenciado. Sí. Vale, excelente, vale.
usualmente todos los ángulos o de lo que nos vamos a auxiliar en toda esta unidad es del famoso círculo unitario. Es un círculo de radio 1, es decir, desde el vértice, digamos, o desde el origen, mejor dicho, desde el origen hasta la orilla del círculo, hasta la frontera del círculo, tiene un valor en el radio igual a 1. Ahora, el lado inicial siempre está a la derecha, ¿verdad? Porque está en el eje X, en el lado positivo del eje X. Es este que está en color azul. Voy a acercarlo un poquito, más o menos. Bueno, ahí. Ese es el que está en color azul. Ese es el lado inicial. El lado terminal es el que me va a dar la abertura del ángulo. Ahora, si va en sentido antihorario, decimos que es positivo. Permítanme un segundo, creo que alguien ingresó. Solo quiero darle. Vale, muy bien. Bueno, voy a compartir nuevamente. Bueno, ahí estamos. Bueno, siempre partimos del lado positivo en el eje X, que sería el lado inicial, y la abertura pues nos la proporcionará el lado terminal. Aquí se están utilizando algunos deslizadores llamados alfa y beta. Estos nos darán la indicación si va en sentido horario o antihorario. Usualmente el sentido horario, o sea, el que utilizamos en los relojes análogos, pues es el sentido negativo de los ángulos. Observen, voy a mover este deslizador y observen, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Observen cómo se mueve. Hacia abajo. Hacia abajo. Y observen qué signo tiene el ángulo beta. ¿Qué signo tiene? ¿Signo negativo o positivo? Negativo. Negativo. Es decir, si va en este sentido, observen, yo le voy a dar una vuelta completa. Sigue siendo negativo porque yo empecé en sentido horario. ¿Sí? Porque empecé en sentido horario. Es como se mueven las manecillas del reloj. Así. Ese es sentido horario. Por ello los ángulos serán negativos. ¿Sí? Ahora, observemos con este otro deslizador. Ya no se irá en ese mismo sentido. Ahora se va en el otro sentido. Observen. Ahora va hacia arriba. ¿Sí? Observen. Y si observan el signo del ángulo que se está tomando ahí, ahora ya no es negativo. Ahora ya es positivo. No sé si se comprende ahora. Acá tenemos, si va hacia abajo o se va en sentido horario, sería negativo el ángulo. Y si va en sentido antihorario, será positivo. Bueno, ahí tenemos intercalados ambos. ¿Se comprende ahora la definición o el concepto de ángulos, negativo y positivo en este caso? Sí, gracias. Bien, excelente. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estamos acá, ¿verdad? Bueno, acá solo está la definición de ángulo positivo y ángulo negativo. A veces los ángulos quedan en los cuadrantes, o sea, quedan exactamente en los extremos, o sea, quedan en los ejes en sí. A ese tipo de ángulos se les llama ángulos cuadrantales. Y su característica es que queda en un múltiplo de 90. Si ustedes recuerdan en el plano cartesiano, cada uno de los vértices, bueno, voy a mostrar el recurso anterior para auxiliarnos de ello. Cada uno de los vértices me está significando 90 grados. Es decir, un círculo completo, ¿cuántos grados tiene? Vamos a ver si lo recuerdan. Un círculo completo, ¿cuántos grados posee? Vamos a ver si lo recuerdan. Un círculo completo. 360.
Exacto, exactamente, 360 grados. Aquí lo podemos comprobar, observen. Ahí va, voy a llegar hasta ahí, 350, bueno, casi, no llegué por ahí, 359, por ahí está, y el último sería 360. Es decir, si dividimos este círculo en 4 partes, o sea, 360 entre 4, ustedes lo pueden hacer en su calculadora también, cada una de estas partes me significará 90 grados, es decir, cuando se llegue de este punto a este otro punto me significará 90 grados. Observen, bueno, voy a mover el amarillo. Observen, cuando llega exactamente ahí al vértice, perdón, al eje Y, observen, nos está midiendo 90 grados. Quiere decir que está exactamente en el eje Y. A ese tipo de ángulo se le llama ángulo cuadrantal. Igual cuando llega a esta otra posición también será ángulo cuadrantal, que en ese caso ya sería 2 veces 90, sería 180. Observen, lo voy a mover por ahí. Ahí está, un ángulo de 180, también es un ángulo cuadrantal. El siguiente sería 3 veces 90, sería alrededor de 270. Vamos a ver si llegamos. Ahí sería un ángulo cuadrantal y el otro, que sería el último, que sería 360 grados, también sería un ángulo cuadrantal. Entonces, cuando nos refiramos a ángulos cuadrantales, pues vamos a hacer referencia a todos aquellos ángulos que son múltiplos de 90. Por ejemplo, bueno, yo aquí tenía algunos. Bueno, toda esta información ya la parafraseamos. Acá tenía algunos, por ejemplo, el ángulo 0, o sea, el ángulo en el cual no se ha obtenido una abertura, sería el ángulo 0, ese es un ángulo cuadrantal. El otro sería un ángulo de 360 grados, que es dar una vuelta, 360 grados. Bueno, aquí la figura con el ángulo está representando un ángulo mayor a 360, pero en sí 360 grados es un ángulo cuadrantal. Igual, si le sumamos los 90 grados acá, que sería 360 más 90, sería 450 grados, también sería un ángulo cuadrantal. O sea, todos los múltiplos de 90 grados será un ángulo cuadrantal. Ahora, observen este ángulo. Observen este, 810 grados. Ustedes me dirán, pero un círculo solo tiene 360 grados. ¿Cómo voy a llegar de 360 grados a 810 grados? La cuestión acá es que con los ángulos, una vuelta o un círculo completo me representa 360 grados. Es como dar una vuelta. Ahora, imagínense que vamos a dar otra vuelta en ese mismo círculo. Llevaríamos 2 veces 360 y 2 veces 360, pues serían 720. Ahora, de 720 para llegar a 810, me daría 90 grados, es decir, llevo 2 vueltas y un cuarto más. Por eso está acá. Observen, tenemos una vuelta acá. Bueno, espero vayan observando eso. Empieza acá, es un ángulo negativo en sí. Es un ángulo negativo porque va hacia abajo. Ahí le hizo falta el signo. Observen, una vuelta, termina acá, 360, ¿verdad? Luego da otra vuelta, que sería 700, bueno, ¿cuánto nos dio? 720. 700. Exacto, 720, por acá. Y para llegar a 810 me hacía falta 90 grados. Ah, aquí está en el otro extremo, acá. Entonces también es un ángulo cuadrantal. Si en algún caso se le tienen dudas si es un ángulo cuadrantal, solo divídanlo por 90. Y si les da un número entero, ya de una sola vez es un ángulo cuadrantal. Por ejemplo, en este caso, 810 entre 90. ¿Cuánto les da 810 entre 90? ¿Cuánto da? Bueno, el resultado es 9, exacto. Tiene que darme el valor exacto. Si me da decimales, ya no es ángulo cuadrantal. Muy bien. Por ejemplo, yo acá traía algunos
algunos ángulos en los cuales se nos pide verificar si es cuadrantal. Por ejemplo, el ángulo de menos 900 grados, que ese sería un ángulo negativo, es decir, se abre hacia abajo. Y el ángulo de menos 405 grados, que se abre hacia abajo. El de menos 207 grados, que sería hacia abajo. De 550 grados, que sería hacia arriba. De menos 400 grados, que sería hacia abajo. Y verificar si son cuadrantales. Acá ya realicé los cálculos al dividir por 90. Acá me dio exactamente menos 10. Quiere decir que menos 900 es cuadrantal. Acá el de 405 me dio 4.5, pero acá me dio decimales, entonces ya no es un ángulo cuadrantal. El de menos 270 grados, ¿es ángulo cuadrantal? Sí, porque me dio un número entero, no me dio decimal. ¿El ángulo de 550 grados era cuadrantal? No, porque me dio un número 6.1 en periódico en 1. Entonces es un decimal, no es cuadrantal. De igual manera, el 400 grados no es cuadrantal porque me dio decimales. Entonces los únicos cuadrantales son menos 900 y menos 270 grados. Son los únicos ángulos cuadrantales en este ejemplo. Si bien es bastante fácil trabajar con ángulos cuadrantales hasta este punto. A veces, cuando nosotros vamos a resolver problemas, hablar de ángulos demasiado extensos o demasiado grandes no nos va a servir mucho. O sea, se nos va a complicar demasiado el problema. Para ello, vamos a tocar un tema que se llama ángulos de referencia. ¿Qué significa ángulos de referencia? Un ángulo con el que se pueda trabajar, un ángulo menor a 90 grados. ¿Sí? Puede ser 89, 88, 87, lo que sea, pero que sea de menor a 90 grados. Ese es un ángulo de referencia. Es decir, de un ángulo de 800 grados, de un ángulo de 1200 grados, vamos a tomar su ángulo de referencia que sea menor a 90 grados. Observemos las siguientes figuras. Bueno, sea θ la medida de un ángulo en posición estándar, se define el ángulo de referencia como el ángulo agudo. El ángulo agudo, a eso hace referencia que es menor de 90, ¿verdad? Formado por el lado terminal del ángulo de la medida θ y del eje X. En las siguientes imágenes considera θ2, θ sub 2 como el ángulo de referencia. Vamos a acercar estas imágenes un poquito. Bueno, más o menos. Observen. Ahí el ángulo en la primera figura, el ángulo es menor de 90, ¿sí? Porque, bueno, no llega hasta el eje X que está en esta posición, no llega hasta ahí. Quiere decir que el ángulo de referencia es el mismo, puede ser 75 grados, el ángulo y el ángulo de referencia va a ser el mismo para el primer caso, pero observen para este otro caso. Aquí ya se pasó del eje Y. ¿Qué significa que se pase del eje Y? ¿Que será mayor de 90 o que será menor de 90? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será mayor o menor? Bueno, eso significa que es mayor de 90 grados. Cuando ya sobrepasa el primer cuadrante, significa que es mayor de 90 grados. Y como había mencionado, vamos a trabajar con ángulos de referencia, ángulos que sean menores de 90. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a tomar, puede ser un ángulo de 120 grados, ese que está en color amarillo, pero ahora vamos a tomar el ángulo de referencia en el cuadrante en el que se encuentre ubicado ese ángulo. ¿En qué cuadrante está el ángulo en color amarillo? ¿En qué cuadrante? 1, 2, 3 o 4. ¿En qué cuadrante? Vamos a ver. ¿Se encuentra en el cuadrante? ¿Perdón? ¿En el 2? En el 2, efectivamente. Se encuentra en el cuadrante 2. Entonces vamos a tomar su ángulo de referencia en el cuadrante que se encuentre, que en este caso sería 2. Y observen, viene hacia el eje X. Todos los ángulos de referencia se van a tomar, valga la redundancia, referente al eje X o tomando como base el eje X. Y observen, ya no tomamos el ángulo θ, que está en color amarillo, sino que tomamos el ángulo θ sub 2, que
está sobre el cuadrante número 2. ¿Sí? Eso es lo que estamos realizando ahorita. Muy bien, vamos a observar la siguiente figura. Bueno, observen, este ángulo en color amarillo, ¿en qué cuadrante se encontraría? ¿Cuadrante 1, 2, 3 o 4? ¿En el 4? En el 4, efectivamente. ¿Qué significa que esté en el cuadrante número 4? Significa que es mayor de 270 grados. Y con ángulo tan grande no se puede trabajar. Por ello vamos a tomar un ángulo de referencia. Y como decíamos, siempre respecto al eje X, siempre es el que se encuentre más cercano al eje X. Observen, es este que se encuentra acá, este de acá. No lo voy a hacer con el eje Y es el vertical, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿por qué no lo hago con el eje Y? Porque el ángulo de referencia siempre se toma con el eje X, que sería este que está acá. Este que está acá. ¿Sí? Porque en este caso los ángulos no se toman respecto al eje Y, sino que se toman respecto del eje X. No sé si se comprende eso de ángulo de referencia. Sí, Excelente. Podemos continuar entonces. Esto nos va a servir más adelante para poder resolver algunos problemas donde se nos pida encontrar las razones trigonométricas para el ángulo, por ejemplo, de 300 grados, de 250 grados, por ejemplo, y eso nos va a servir para poder calcular esas razones. Que las razones trigonométricas, según la lectura del material, si lo han observado, son 6 razones trigonométricas. Y si ustedes lo recuerdan de bachillerato, también se retoman esas funciones. Bueno, el ejemplo que les presento en esta ocasión dice representar en forma estándar cada uno de los ángulos cuyas medidas se dan a continuación. Por ejemplo, menos 925 grados y 700 grados. Son ángulos demasiado extensos que pasan de los 360 grados. Uno es negativo y el otro es positivo. Uno iría hacia abajo y el otro hacia arriba. Bueno, acá tengo la explicación más o menos. Bueno, ustedes le dan una lectura, pero vamos a parafrasear toda esta información para avanzar un poquito. Como ya sabemos que el ángulo de menos 925 grados iría hacia abajo, yo ya lo traigo medido acá. Observen, el ángulo de menos 925 grados me significó dar 2 vueltas. ¿En qué sentido? Observen, en sentido horario, 2 vueltas. ¿Qué me significaba 2 vueltas? 2 vueltas son 720, ¿verdad? Y 720 para llegar a 925 me significaba que sobraban 205 grados. Es decir, se giró después de 2 vueltas, se giró todavía 205 grados más. Perdón, sí, 205 grados más para poder llegar al ángulo medido. Muy bien, el siguiente ángulo también es un ángulo mayor de 360, que es un ángulo de 700 grados, positivo, y observen, es un ángulo positivo, observen el sentido que tomó. Acá tengo la flechita, observen el sentido, solo dio una vuelta. ¿Por qué no dio más de una vuelta? En este caso, ¿por qué 700 grados no dio más de una vuelta? ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dado 2 vueltas para poder medir ese ángulo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Perdón? Le hubiera dado error. Me hubiera dado error porque me hubiese pasado del ángulo que estoy midiendo. Es decir, si yo hubiese dado 2 vueltas, mi error hubiese sido ahí que el ángulo que yo hubiese medido sería 720 grados. Y el ángulo que me están pidiendo en este ejemplo es de 700. O sea, mi error fue haber dado más de las vueltas necesarias. Bueno, en este caso es una vuelta y sobraban 340 grados. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto, con cuántas vueltas se puede dar, en qué sentido se van a tomar.
No sé si hay alguna duda sobre ello. Por mi parte, no, no sé los demás. Muy bien, los demás no hay ninguna duda. Vale. Bueno, en la presentación añadí un recurso también que nos servirá para poder medir ángulos mayores a 360, por ejemplo. Acá se encuentra un deslizador, esta opción la podemos desmarcar. Estas son las famosas razones trigonométricas, que usualmente son tres, pero existen las funciones, bueno, las otras tres funciones asociadas a estas, y por lo tanto se forman 6. Acá solo se mencionan seno, coseno y tangente, pero está la secante, la cosecante y la cotangente. En total son 6 razones. Muy bien, este recurso nos va a servir para poder medir ángulos mayores de 60, y acá para el ángulo que se esté tomando ya el recurso les va a proporcionar la razón específica o el valor de la razón para ese ángulo. Recuerden, bueno, ya vamos a ver el término de razones. Observen, yo acá voy a medir el ángulo y observen el ángulo de referencia. Observen, me interesa que observen eso. Es el que está en color rojo y azul. Observen el ángulo. Siempre se crea un triángulo, ¿sí? En el círculo unitario siempre se va creando un triángulo rectángulo para poder utilizar el teorema de Pitágoras acá también. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle en la tutoría del día sábado. Observen, me interesa que vayan observando, siempre con el eje X. Observen cuando pasa de 90. Observen el ángulo, observen, ahí va. Siempre se va midiendo. Acá arriba mide 150 grados. Sí es la abertura, pero observen el triángulo que se va formando. Quiere decir que el ángulo de referencia es este de acá abajo. Creo que logran observar el puntero, ¿sí? Es este que se encuentra acá. Y si lo vamos moviendo hacia el cuadrante 3, por ejemplo, observen, siempre el triángulo se asocia al eje X. Y nos vamos al cuadrante 4 igual. Sí, se observan acá, vamos girando y ahí nos va dando la cantidad de vueltas que se van dando y cuánto nos sobra de una vuelta a la otra. Y acá se van calculando las respectivas razones trigonométricas. Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Bueno, solo recordarles que a las 8 está el evento, ¿verdad? Entonces vamos a terminar unos 5 minutos antes para que, bueno, ustedes se preparen para ello, tomen agua y puedan participar del evento también. Muy bien. ¿Cómo se miden los ángulos entonces? Bueno, ya hemos hablado que todos los ángulos parten de un círculo unitario, es decir, de un círculo de radio 1, que tiene un origen en el sistema rectangular. El valor absoluto de la medida del ángulo en radianes es igual a la longitud del arco. Bueno, esas definiciones las vamos a ver en esta figura. ¿A qué se refiere con esta definición? Voy a acercar un momento. Significa, si ustedes, bueno, ustedes me lo recordaron, mejor dicho, la medida del ángulo, bueno, o la cantidad de grados que posee una circunferencia es de 360 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que es el arco completo, es un arco, es una circunferencia completa, mejor dicho. Cuando hablamos de arco es una parte de ese círculo, por ejemplo esta que está en color azul, eso es un arco, ¿sí? Es un arco, tal como lo conocemos en la vida cotidiana, es un arco. Entonces, en este caso, la medida de ese arco, como está en ángulos, va a ser la misma medida del ángulo. ¿Por qué? Porque es un ángulo central. Si acá el arco, este arco en color azul mide 60 grados, entonces el ángulo medirá 60 grados. Si acá se mueve un poquito el lado terminal y ya llega a 75 grados el arco, entonces el ángulo también medirá 75 grados. Por ello es que por ello es que hace referencia a esta definición, que el valor absoluto de la medida del ángulo es igual a la longitud del arco que subtiende a ese ángulo. Hay que tomar en cuenta que si el ángulo AOB con vértice en O subtiende al arco de longitud pi cuartos
pi cuartos es un ángulo en radianes, ya lo vamos a retomar. Entonces la medida en radianes de ese mismo ángulo es pi cuartos radianes. Si el ángulo AOB con vértice en O subtiende al arco de 2pi, entonces la medida en radianes de ese ángulo es 2pi. Si el ángulo AOB con vértice en O subtiende un arco de longitud 1, entonces la medida en radianes del ángulo AOB es 1 radián. ¿Sí? Así de simple. Bueno, y entre los sistemas que vamos a mencionar y en el objetivo número 1 lo retomamos, es el sistema sexagesimal y el sistema de los radianes. Usualmente en el sistema sexagesimal se utiliza el símbolo de, bueno, este círculo pequeño, este de acá, para hacer referencia a los grados. Por ejemplo, un ángulo recto, ya lo veíamos en el gráfico anterior, bueno, en los gráficos anteriores, pero un ángulo recto mide 90 grados. Un grado, cuando vamos a utilizar el sistema sexagesimal, un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. ¿Cómo le llamaríamos acá? Bueno, esta expresión me significará 60 minutos. Así se leerá esta comilla simple. Significará 60 minutos. La comilla doble significará 60 segundos. ¿Sí? 90 grados, 60 minutos, 60 segundos. Es decir, un ángulo puede estar representado en estas tres, bueno, de esta forma. Puede ser cuando se utiliza la navegación, por ejemplo, en el sistema de navegación se utiliza este sistema sexagesimal. Puede ser 90 grados, 40 minutos, 20 segundos. Y ellos ya entienden a qué se refiere. Evidentemente nosotros podemos realizar todos esos cambios para pasarlo a grados que nosotros ya manejemos o a un sistema que nosotros ya manejemos. En el sistema de los radianes la unidad de medida es el radián, como ya lo habíamos mencionado. Un radián es la medida del ángulo central cuyo arco subtendido tiene una longitud igual a la medida del radio del círculo. Esta definición pues ya lo veíamos anteriormente en el gráfico también. Se entiende por ángulo central al ángulo cuyo vértice coincide con el centro del círculo y por arco subtendido como la sección de la respectiva circunferencia entre los ángulos dados o entre los lados, lado inicial y lado final. Muy bien, recordar que la longitud de una circunferencia, ya sabemos, es de radio R es 2 pi radios, es decir, 360 grados. O sea, en el sistema sexagesimal nosotros decimos 360 grados, pero en el sistema radial vamos a utilizar 2 pi radios en lugar de 360 grados. Entre los dos sistemas de medición de ángulos se pueden establecer con mucha facilidad ciertas equivalencias. Por ejemplo, 180 grados será pi radianes. Cuando ya aparezca el símbolo de pi en cualquier problema, ya haremos referencia que se refiere al sistema radial. Un grado equivale a pi sobre 180 radianes y un radián equivale a 180 sobre pi. Muy bien. No sé si hasta el momento hay alguna duda sobre lo que se ha visto. Hemos sido un poco acelerados, pero quisiera saber si hay alguna duda sobre los conceptos que se han visto hasta este momento. ¿Hay alguna duda? Vale, muy bien. ¿Los demás no tienen ninguna duda? No, Lick, hasta el momento no. Vale, bueno, excelente, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, lo siguiente es, bueno, nos quedaríamos hasta acá en este momento. Lo siguiente es, si tienen alguna duda sobre la tarea. Me interesa saber eso, conocer cómo van con respecto a la solución de los ejercicios. ¿Hay alguna duda que
pueda solventar en este momento. O que ustedes hayan trabajado un ejercicio y no le encuentren ya salida o algo. No, todo está bien. Por el momento todo bien. Excelente, me parece excelente. Josué, ¿hay alguna duda, Josué? Yo creo que está bien. Algunas cosas todavía con respecto a la tarea me faltan más, pero ahí le voy a ir preguntando. Ayer le mandé la cuestión de un ejercicio y lo hice de una manera distinta, de las unidades. Ajá. Tengo que cambiarle, ¿va? Eso es lo que Sí. me falta. Ahí le Va, voy a ir excelente. preguntando. Va, sí, no hay problema. Bueno, ahí voy a estar pendiente entonces de los avances que ustedes tengan. Bueno, la pregunta de Josué era respecto al ejercicio 13, me parece. Si no mal Sí, recuerdo. sí. Ahí hay que tener cuidado con las unidades. Hay que tener cuidado con eso. Por cuestiones pues ya es un problema de física, entonces hay que tener cuidado con las unidades. Eso sí. Muy bien. Pero ahí vamos a estar pendientes para ayudarle a solventar ese problema. Carla. ¿Ha tenido algún problema bueno, aparte de los ejercicios, ha tenido alguna duda sobre ellos? No, por ahorita La no. voy comenzando y todavía no ha surgido ninguna duda. Muy bien, excelente. Muy bien, la va comenzando. Entonces, cualquier cosa, ahí voy a estar a la orden para poder resolver sus dudas. Bueno, si no hay más que decir, pues nos quedamos hasta acá para que puedan participar del evento y los conceptos que sean necesarios para No, la resolución. Perdón, Carla, no le escuchamos bien. Vale, muy bien. Entonces les mencionaba. Está todo bien. Vale, excelente, Carla. Vale, les mencionaba que cualquier concepto que sea necesario para poder resolver los ejercicios de la tutoría del día sábado, pues la vamos a ver en ese momento también. Siempre les sugiero que leamos material para que ustedes puedan ser partícipes de la solución de los ejercicios también, que no solo sea venir a solucionar los ejercicios y que comprendan ese tipo de ejercicios, pero los que vienen en el material o en la tarea ya no se comprenda. La idea es que acá dialoguemos algunos temas, algunos contenidos, algunos ejercicios y podamos establecer algunas líneas de trabajo también. Es decir, acá la idea de las tutorías es que nos comuniquemos, que establezcamos algunas soluciones de algunos ejercicios, algunas estrategias que podemos utilizar, algunas pautas que nos van a ayudar a distinguir qué fórmulas utilizar, cuáles no utilizar, qué sistema utilizar. Esa es la idea. Entonces, por ello yo siempre les sugiero que leamos el material para que podamos ser partícipes de la solución también. Así que sin más que decir, me despido de ustedes, agradecerles siempre su asistencia a las tutorías, animarles siempre en este proceso que están siguiendo excelentemente, así que únicamente felicitarles por todo el trabajo que han hecho hasta este momento. Así que nos vemos el día sábado en la tutoría número 5 y bueno, nos vemos el día sábado entonces. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, licenciado. igual, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.